En 8 años, como responsable del sistema penitenciario, vio muchas cosas. Cosas que están detrás de las cosas y de las que nadie quiere saber. Como secretaria general de prisiones, Mercedes Gallizo recibió más de 10.000 cartas de reclusos, donde pudo apreciar la difusa frontera entre el ciudadano y el delincuente. Hoy Gallizo nos visita en Periodista Digital para presentarnos su libro Penas y Personas, donde analiza el mundo de las prisiones como un observatorio privilegiado de los males de la sociedad. Porque dice nuestra autora que en las prisiones ha visto la realidad del mundo con más claridad de la que ha obtenido leyendo decenas y decenas de tratados. Señora Gallizo, ¿qué tal? Bienvenida a Periodista Digital. Muchas gracias. Bueno, lo primero es la pregunta clave, la pregunta de los clásicos, ¿no? ¿La prisión ayuda al individuo a mejorar o le pervierte definitivamente? ¿Qué le dice Bueno, la llevamos experiencia? tanto tiempo discutiendo sobre esto, ¿no? La verdad es que la humanidad no ha encontrado todavía un sistema suficientemente alternativo a hacer códigos penales, penalizar conductas, y algunas de esas penalizaciones acaban en la cárcel, en mi opinión demasiadas, porque hay otras formas de cumplir las penas. Pero bueno, eso es así. La prisión pues depende cómo se plantee, cómo se enfoque, cómo se estructure y cómo se viva también por parte del interno. Puede ser una oportunidad o puede ser el descalabro definitivo de una vida, ¿no? Hay que trabajar para que sea una oportunidad, a veces lo es. Yo esto lo cuento mucho, por ejemplo, que una de las cosas que a mí me impresionó del mundo penitenciario es el gran trabajo que se hace desde la sanidad penitenciaria para ayudar a personas que escasamente habían cuidado de su salud, y algunas con patologías muy importantes, y que entrar en la cárcel pues ha significado encontrarse con una asistencia sanitaria que les ha permitido sobrevivir y mejorar sus condiciones de vida. Eso ya es importante. Gente que ha podido estudiar en el tiempo de sus condenas, que, en fin, ha dejado las drogas. Eso es para lo que tiene que servir la prisión, para ayudar a cambiar a las personas que han cometido delitos. Mercedes, la sensación que tiene el ciudadano de a pie es que a la cárcel van los ladrones de gallina. Que los pobres diablos, los que no tienen dónde caerse muertos, mientras que los poderosos pues entran y salen de la cárcel como una exhalación. ¿Es eso tan así? Bueno, parte del libro está dedicada a explicar esto, ¿no? Que efectivamente en las prisiones del siglo XXI, como las del siglo XX y como las del siglo XIX, pues hay una desproporción enorme entre la gente que menos tiene, que menos ha tenido en la vida, que menos posibilidades, que menos oportunidades, y que, bueno, eso también tiene que ver con que hayan acabado en el mundo del delito, ¿no? Y que también quizá pues han tenido menos recursos para poder articular sus defensas de una manera, en fin, pues más satisfactoria para ellos, frente a quien tiene eh, pues muchas más posibilidades y muchos más recursos, y elude en muchas ocasiones el ingreso en prisión. Es verdad, las cárceles están habitadas mayoritariamente por personas pobres, por personas marginales en muchos casos. Y hay un porcentaje muy alto de internos que cumplen condenas largas sin haber cometido un delito grave, ¿no? Sí, ¿Cómo, una cómo es suma esto de pequeños posible? delitos. Bueno, pues eso es posible porque esa parte de la población que, como decía, ha vivido durante mucho tiempo en la marginalidad, ha hecho casi su forma de vida o de supervivencia ir encadenando pues un pequeño robo con un atraco, con, en fin, diversos delitos juntos, trapicheo con las drogas. Pues a veces esos pequeños robos son de cantidades casi insignificantes, pero la suma de todos ellos pues acaba haciendo unas condenas enormes, ¿no? Y sobre todo lo que más te impresiona o te preocupa es cómo hacer a estas personas salir de esa espiral. Cómo puedes ayudar a que alguien que durante mucho tiempo pues ha vivido en la indigencia y en el borde entre el delito, la prisión y la pobreza más absoluta, cómo puedes ayudarle a que cambie
su vida. Pero hay muchos casos, y algunos están relatados en el libro, de personas con larguísimas condenas que luego ves los delitos que han cometido y son delitos pequeñísimos. Lo que pasa es que son muchos. Y en el libro, pues como usted comentaba, hay muchas historias estremecedoras de gente que lo está pasando mal. Algunos piden cosas tan sencillas como que no les trasladen, otros piden que les acerquen más a casa, otros piden cosas que para los que estamos fuera de la vida cotidiana pues parecen cosas insignificantes, que no le damos ningún tipo de valor, ¿no? ¿Cómo pudo ayudar usted a esos reclusos dentro de lo que le permitía el sistema? ¿Y cuándo dijo, yo frente a esto no puedo, por ejemplo? Bueno, primero yo quiero decir, el libro está escrito en primera persona, cuento mi experiencia, el tiempo que estaba ahí, lo que yo he hecho, pero lo que yo he hecho con otra mucha gente. Eso es lo primero que en fin, que hay que dejar claro, porque el sistema penitenciario está compuesto por miles de funcionarios, la mayor parte de ellos personas extraordinarias y que hacen un trabajo muy difícil en condiciones muy difíciles y no siempre se reconoce que lo hacen. Es decir, que no he ido yo a poner humanidad al sistema porque era un sistema inhumano donde nadie se ocupaba de nadie. Esto lo explico en el libro, pero me gusta también aclararlo porque si no, en fin, sería una visión distorsionada de la realidad. Yo he intentado hacer, desde luego, todo lo que estaba en mi mano, que casi siempre pues, han sido remover obstáculos para que cosas justas se pudiesen cumplir. En las cosas que han dependido de nosotros, en la mayor parte de los casos, aquellas demandas que eran justas se han satisfecho, sobre todo se ha escuchado. Yo creo que lo más importante es escuchar a la gente, y sobre todo cuando se vive en una situación tan difícil como es estar en la cárcel, ¿no? Eso ya es un primer valor, y luego intentar, en fin, rectificar si algo no se ha hecho bien o tratar pues de conseguir lo que se pide. Y lo he podido hacer, pues como he dicho antes, con la ayuda de muchas personas, ¿no? Y de muchos buenos funcionarios que también, en fin, pues se interesan y se ocupan de la gente. Y lo que más desazón produce es que hay tantísimas cosas que no dependen de ti, que no puedes remediar. Cuando alguien te cuenta pues una situación dramática que está pasando su familia en el exterior, porque las personas que entran en prisión cumplen su condena, pero la familia cumple otra condena. En muchos casos el que entra en la cárcel era el que llevaba el dinero a casa. A veces un dinero de origen no muy limpio, ¿no? Pero bueno, estaba manteniendo a su familia, y el ingreso en prisión pues elimina toda posibilidad de mantener una vida normal a esta familia, niños pequeños que están en situación de desamparo. Eso es muy desgarrador y sobre todo te crea una gran impotencia, ¿no? De que lo que está afuera pues no lo puedes remediar. Te encantaría el poder hacer algo. A veces también intentamos hacer algo. Yo siempre digo que en este tiempo me he hecho de una orden mendicante, porque me pasaba el día pidiendo cosas a mucha gente, pidiendo ayuda pues para casos necesitados, ¿no? ¿Hay gente que está mejor dentro de la cárcel que fuera? ¿Le han transmitido eso? Vamos a ver, yo creo que nadie está mejor dentro de la cárcel que fuera, por mal que viva fuera, porque la libertad es, en fin, como dice Cervantes en el Quijote, el mayor don que tiene el ser humano, ¿no? Y por lo tanto, pues la privación de libertad es una situación terrible desde todos los puntos de vista. Te aleja de tu familia, de tu entorno, no puedes hacer lo que quieres. Es, en ese sentido, creo que lo peor. Es verdad que algunas personas, ponía antes el ejemplo de la sanidad, fuera de la prisión pues no han tenido acceso a circuitos normalizados de asistencia sanitaria, o muchas veces por responsabilidad suya pues tampoco han seguido procesos educativos, no los han completado, y en ese sentido también la prisión les ayuda. O personas pues que tienen tan pocos recursos que no pueden ni tener 3 comidas al día en condiciones, y en la prisión pues los
digamos, las necesidades básicas están cubiertas, ¿no? ¿Eso se puede decir que alguien vive mejor? Bueno, si lo miramos desde el punto de vista material, de tener una cama y tener 3 comidas y asistencia sanitaria, pues esas necesidades están cubiertas, pero si lo miramos en un sentido más profundo, de sentirse pues como una persona libre que puede vivir con su familia y en fin, pisar las calles y mirar el cielo cuando quiere, pues no está mejor. Usted pone mucho énfasis en el libro en refutar la idea de que la dureza del sistema no es lo que lo convierte en eficiente. Y usted defiende cosas que en otros ámbitos se consideran lujos, como por ejemplo puede ser una piscina, una televisión de plasma. Explíquenos un poco esa idea y por qué usted no está de acuerdo con esa idea, con esa concepción que se suele tener de que son lujos. Sí, yo en el libro expreso mi punto de vista, obviamente. En algunos casos ese punto de vista está, bueno, la mayor parte de los casos creo, está fundamentado en la experiencia y en el análisis de la eficacia que algunas medidas tienen. Y desde luego lo que a mí me dice la experiencia, no solo a mí, sino a todos los que han estudiado sobre en fin, los delitos, las penas y la correlación entre el agravamiento de las condenas y la disuasión de cometer delitos, pues concluyen que una pena se incremente en un determinado porcentaje, sobre todo en algunos delitos, no disuade de cometerlos, ¿no? Y lo hemos visto, en fin, con tantísimas cosas que los ejemplos serían interminables. Por lo tanto, yo creo que es un mensaje muy demagógico, que se usa con mucha, en fin, inconsciencia y con una parte de componente demagógico, es decir, bueno, pues la manera de resolver los conflictos en la sociedad pues es que tengamos un código penal, que ya lo tenemos, que es el más duro de Europa y que tiene una penalización muy alta sobre todas las conductas. Pero eso no va al fondo de los problemas y raramente tiene eficacia. Y luego, por otra parte, pues yo creo en un sistema penitenciario digno y humano. Y creo en eso, primero por razones éticas, porque me parece que eso nos dignifica a todos, el tener unas prisiones que, en fin, sean pues más unos centros educativos y de recuperación de personas que lugares donde se hacina a la gente. Creo, insisto, que eso nos dignifica a todos y porque además creo que tiene un componente educativo muy importante. Esto sí también me interesa resaltarlo. O sea, cuando una persona, sobre todo una persona que viene de la mala vida, encuentra un espacio en el que tiene que ducharse todos los días, se ordena su vida, se somete a una cierta disciplina, incluso tiene que trabajar y un horario de trabajo en donde aprende a ir a la escuela o entra en contacto a veces con hechos culturales que no había en su vida visto ni tenido la oportunidad o el deseo de acercarse a ellos, pues creo que eso cambia su vida y que eso forma parte del proceso de educación. Luego siempre se pone el acento en las piscinas, ¿no? Bueno, en las prisiones españolas desde principios de los 90 se decidió construir dentro de los equipamientos deportivos una piscina. La piscina es un equipamiento deportivo más, o sea, no es un lugar de esparcimiento como el que va a la piscina el fin de semana a tomarse una cervecita, ¿no? En una prisión, la piscina es para hacer ejercicio y cada interno pues puede salir 1 o 2 veces por semana durante 1 hora para hacer ejercicio. Esto es un instrumento terapéutico que sobre todo para personas que tienen determinados problemas y sobre todo relacionados con la droga es fundamental, ¿no? Es lo que pasa es que, Mercedes, resultó un poco chocante cuando vimos, por ejemplo, las imágenes durante el gobierno de Zapatero se invirtió unos 100 millones de euros, se informó en la prisión de Zabala en Álava, para, que iba a estar, en la cual se iban a estar en su mayoría pistoleros de ETA, ¿no? Y uno veía las imágenes y... Bueno, esto no lo dijo nunca nadie, quién iba a estar en esa prisión.
Bueno, le digo la información de la, Ya, ya. del ABC de ese momento decía que principalmente iban a estar pistoleros de ETA. Pero más allá de eso, uno veía las imágenes y no sabía realmente si era un hotel o una cárcel, ¿no? O sea, si era un lugar donde se iban de vacaciones o donde iban a purgar una pena. Bueno, yo insisto en lo que decía antes, ¿no? Cada uno puede tener la óptica que quiera. Hay gente que ve imágenes, estamos viendo estos días en alguna cadena de televisión, imágenes de prisiones de Latinoamérica y le parecerá que las prisiones tienen que ser así. A mí no me lo parece. Yo creo que... No, usted se refiere al programa Encarcelados, Sí, el de la Sexta, sí, donde se sí, ven prisiones sí. inhumanas, Claro, donde claro. la gente vive en Entonces condiciones yo creo que las instalaciones tienen que infrahumanas, ser claro. instalaciones adecuadas y que a veces cuesta lo mismo hacer una instalación que tenga, pues, en fin, una cierta apariencia al menos de menos dureza. No es el pintar las prisiones de gris, por ejemplo, no les da Lo más comenta en su seguridad, libro, lo comenta no en su les da libro. más seguridad. Bueno, es un hábito que hay que crea también, pues, una tensión interior y yo creo que eso no es bueno, ¿no? El crear esas tensiones. Una prisión nunca es un hotel, sea como sea. Nunca es un hotel. Un hotel es un sitio donde uno va porque quiere, está como quiere, está bien, le atienden. Una prisión es un sitio donde estás privado de libertad y sometido a un régimen disciplinario y a unas condiciones de vida que no son las que tú eliges y donde tienes además que desarrollar acciones de tratamiento para tratar de resolver tus problemas. Y yo vuelvo a insistir, creo que el modelo de prisión que se hace en España, que está diseñado a principios de los 90 y que es el modelo con el que se han construido todas las prisiones, independientemente de que ahora las hayamos pintado de otros colores que no sea solamente el gris, pues es el modelo, en fin, que tenemos y del que nos sentimos, creo que bastante satisfechos y no tiene nada que ver con una estancia de lujo ni mucho menos. ¿Tienen privilegios? Por ejemplo, los presos etarras gozan de algún tipo de privilegio. No, en la prisión no tiene privilegios nadie porque no lo permite la ley, ni lo permite el reglamento, ni lo permiten los funcionarios que se ocupan de estas cuestiones. O sea, hay algunos internos que lo que tienen al revés es mayores restricciones si pertenecen a grupos organizados o si se cree que pueden representar un riesgo dentro de la prisión, ¿no? Y hay algunos colectivos pues que están en un régimen de más aislamiento que los demás, es decir, tienen menos horas de salida al aire libre y de participar en actividades comunes. Pero privilegios, Bueno, pero en fin, iría en contra del sistema. Pero ha habido casos de privilegios, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, el caso de Mario Conde, ha habido casos de privilegios. Bueno, puede haber determinadas actitudes que no sean las correctas, que alguien aplica pues porque le parece que lo tiene que hacer así o por otras razones más inconfesables, pero el sistema tiene instrumentos para corregir eso, para detectar y para corregir. Yo creo que es fundamental para la credibilidad del propio sistema el que funcione la igualdad. O sea, si uno, que ya es bastante desigual en la sociedad, cuando entra en la prisión, que sigue siendo desigual, porque el que no tiene dinero ni recursos, la familia no le puede ingresar dinero para comprarse tabaco o café o unas zapatillas, pues no es lo mismo que el que sí tiene esos ingresos. Pero en fin, si en todo lo demás existiese desigualdad sería insoportable. Ya la gente percibe bastante que las condenas son muy desproporcionadas, como se decía, ¿no? Del que comete un pequeño delito al que hace una gran estafa, la condena es muy desproporcionada. Si encima de eso pues tuviesen comedores especiales, comida especial, bueno, ya sería desde luego intolerable para nosotros, pero para los propios reclusos inaceptable. ¿A usted le gusta decir que hay que abrir escuelas para cerrar cárceles? Bueno, no es una frase mía, creo que tampoco es de Concepción Arenal, aunque se le atribuye, sino que es ¿A quién anterior. cita bastante en su libro? Cito mucho, sí, porque es, en fin, para mí una fuente de inspiración Me gusta, permanente. no sé por qué, aprovecho para, ya que saca el tema, dice Concepción Arenal, una mujer apenas liberal. Sí. Sí, quiero decir que, claro, lees algunas de las cosas que cito de Concepción Arenal en mi libro y parece una revolucionaria, ¿no? Parecen dichas por una persona revolucionaria, por eso me interesaba remarcar que Concepción Arenal era una persona bastante conservadora
o relativamente conservadora, que apenas era una Pero si todo liberal, desafiaba ¿no? las reglas, porque se iba Claro, a claro. la universidad vestida de Claro, hombre, sí, ¿no? Para una poder persona asistir con a una las clases. sensibilidad extraordinaria y con, en fin, el término conservador en este caso lo he utilizado mal porque sería más político que de otro tipo, ¿no? Pero, bueno, no sé, creo que detrás de las Lo que personas pasa que han Mercedes, equivocado su abrimos, vida, abrimos, abrimos detrás, escuela porque seguimos abriendo escuelas, pero también seguimos abriendo ya, cárceles. pero detrás de muchas de Algo las falla, personas ¿no? que han equivocado su vida está su infancia. Está su infancia. Perdón. Pero usted lo dice bien en el Está una libro. infancia desgraciada, está el fracaso escolar. Pero mucha gente ha tenido infancias desgraciadas y no por eso Claro. se han elegido caminos equivocados. Claro. Usted lo dice en el Claro, libro. efectivamente, porque como yo también digo en el libro, no se trata de justificar nada, ni siquiera de perdonar. Se trata de entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y es verdad que, en fin, o sea, la proporción de personas, esto lo hemos estudiado, que ingresan en prisión, que tienen estudios muy básicos sin completar, incluso analfabetos, es altísima respecto a la población de fuera. Algo nos está indicando esto. Nos está indicando que hay personas que desde su infancia arrastran, en fin, unas carencias que tienen mucho que ver con lo que ha sido su vida después. ¿Hay demasiados extranjeros en las cárceles? Sí. ¿Eso por qué es? Bueno, pues porque cometen delitos, claro. Todo el mundo está en la cárcel porque en algún momento ha cometido un delito. En nuestras prisiones tenemos un número importante de personas extranjeras que básicamente están por tráfico de drogas a pequeña escala, por hacer de correos de la droga, lo mismo que veíamos en este programa al que nos referíamos antes, de que los españoles están en estas prisiones porque han ido con droga en la maleta a cambio de dinero, pues lo mismo pasa al contrario, personas que vienen aquí también con el mismo fin, obtener algo de dinero para salir a flote, pues en fin, utilizando desde luego un camino muy equivocado, ¿no? Pero esas penas no se podrían cumplir en sus países de origen, por ejemplo. Nosotros tenemos, España tiene convenios de colaboración con algunos países que permiten el cumplimiento de las penas, pero suceden dos cosas. Una primera es que eso se puede aplicar cuando la persona está juzgada y condenada, pero a veces hasta que se produce el juicio y la condena, pues pueden pasar varios años, ¿no? Y por lo tanto no se puede hacer todavía el traslado. Y luego, pues la tramitación es, desde luego, demasiado lenta y muchas veces, pues, cuando se acaba la tramitación, pues ya casi está finalizando la condena, ¿no? Por lo tanto, pues, no vale la pena el hacer el traslado. Le quiero preguntar por la droga en la cárcel. Leí, o creo que haber visto en algún documental, que en alguna cárcel quisieron erradicarla y fue peor el remedio que la enfermedad. No. Eso no creo que haya sido nunca así. Yo creo que la droga es lo que más daño hace a las personas que lo consumen, desde luego, daño, en fin, no solo físico a su salud, sino también a su salud mental, a su familia, a su futuro, a sus perspectivas, y lo que más daño hace dentro de la prisión. Primero porque la persona que está enganchada a las drogas, mientras no consiga desengancharse, no se va a desenganchar del mundo del delito. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque eso lleva dentro de la prisión pues a tensiones, a trapicheos, a presiones, a deudas, en fin. Nosotros hemos hecho un gran trabajo, creo que todos los gobiernos han intentado hacerlo, ¿no?, por erradicar el consumo de drogas dentro de las prisiones. Creo que ese trabajo en algunos casos ha sido muy eficaz y en fin, y se ha conseguido avanzar en esa dirección. Es muy complicado erradicarla del todo. La manera de erradicar la droga del todo es que la gente deje de ser drogodependiente, hacer programas de deshabituación y convencer a los internos y a sus familias, que son
A veces las personas que introducen droga porque los ven tan mal que creen que así les ayudan a llevar mejor la prisión, y hay que convencerles de que les hacen muchísimo daño, porque primero no les desenganchan de aquello que les llevó al delito, y luego pues porque dentro de la prisión van a ser pues todavía más castigados, diríamos, por esa actividad, y se van a meter en muchos más líos con los compañeros, ¿no? O sea que es, desde todos los puntos de vista, en fin, un combate que hay que mantener, y además yo estoy convencida y tengo datos que lo avalan de que cada paso que damos hacia adelante mejoramos enormemente todo lo que tiene que ver con la vida en la prisión, no solo la seguridad. Por último, Mercedes, ¿se cometen muchos abusos en las cárceles? A usted en el año 2010 le tocó afrontar un caso muy, muy serio en la cárcel de mujeres de Meco 1, ¿no? Donde se investigó, que se descubrió que había funcionarios que habían mantenido relaciones sexuales con las reclusas a cambio de favores. Le pregunto, ¿en qué quedó eso? Y si eso fue un caso único y no extrapolable a otras cárceles. Bueno, afortunadamente cuando estas cosas son noticia, son como todas las noticias porque son excepcionales y porque son comportamientos aislados y en fin, yo en mis 8 años me he enfrentado a algunos de estos casos o a casos similares, pero tengo que decir que han sido muy pocos, muy aislados, y que, en fin, no se han atajado. De cada día, no, ni muchísimo menos, creo que, en fin, no hay abusos en las cárceles. La evidencia nos dice esto. Hay casos porque los hemos constatado, ¿no? Pero son muy minoritarios, y además, pues, en fin, se sabe que somos muy implacables con esto. Esto es un principio del sistema, ¿no? Hay que ser absolutamente implacables, y además yo creo que hay que hacerlo así. Ante cualquier sospecha hay que tomar medidas cautelares, aunque a veces incluso pueda ser injusto, porque después no se acaba demostrando la realidad, pero creo que las medidas cautelares nunca están de más, porque la prisión es un lugar especialmente sensible, ¿no? Y las personas que están privadas de libertad son especialmente vulnerables y tienen que ser protegidas de cualquier tipo de abuso. Pero afortunadamente son casos muy, muy excepcionales. Bueno, pues lo dejamos aquí. Mercedes Gallizo, autora de Penas y Personas, 2.810 días en las prisiones españolas. Todo un testimonio de 8 años de trabajo a cargo de la responsabilidad del sistema penitenciario español. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.